Muy buenas noches, docente Sebastián Maya y compañeros. Nos place presentarles el tema La Unión Europea, a cargo de los estudiantes Villana Nieves, Andreina Urbano, Jimena Figueroa, Aide Patricia Popayán, Paula Andrea Cortés y quien les habla, Juan Carlos Mosquera. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Villana Nieves. ¿Qué es la Unión Europea? Es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo, única en su género y compuesta por 28 países europeos que abarcan junto a gran parte del continente. La Unión Europea es una comunidad política internacional que fue establecida el 1 de noviembre de 1993 con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. El proceso de su creación fue muy complejo y se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, gracias al impulso de personalidades como el ministro francés de Asuntos Exteriores de Robert Schuman. Buenas noches, mi nombre es Andreina Urbano y voy a hablar sobre los antecedentes. ¿Quién es Robert Schuman? Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, más conocido como Robert Schuman, nació en Luxemburgo el 29 de junio de 1886. Fue un político francés de origen germano-luxemburgués. Es considerado como uno de los padres de Europa, en referencia a su determinante participación en la creación de las comunidades europeas. Su cargo como ministro de Asuntos Exteriores de 1948 a 1952 lo llevó a ser el principal negociador francés de los tratados firmados entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría. Además, fue él quien propuso por primera vez un proyecto de integración europea que daría lugar a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La declaración de Robert Schuman, 9 de mayo de 1950. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero. Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que poniendo en común la producción de carbón y de acero, la guerra entre Francia y Alemania se diluiría. Se pensó acertadamente que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. Fue así como surge la CECA, como un tratado firmado en París en 1951 por los países Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Entró en vigor el 23 de julio de 1952. El tratado expiró el 23 de julio de 2002, después de 50 años como estaba previsto. Buenas noches, mi nombre es Jimena López. Los Tratados de Roma, firmados el 25 de marzo de 1957, son dos de los tratados que dieron origen a la Unión Europea. Lo primero lo estableció la Comunidad Económica Europea. El objetivo de la comunidad era lograr la integración económica, incluyendo un mercado común y la unión aduanera entre sus 6 miembros fundadores. El segundo lo estableció la Comunidad Europea de la Energía Atómica, comunidad que surge dado el déficit generalizado de energía tradicional de los años 50. Mediante la CIAL se crea un mercado común de equipos y materiales nucleares, un organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear. Ambos tratados, juntos con el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, dieron origen a lo denominado Comunidades Europeas. Con el Tratado de Bruselas de 1965 se juntaban en uno solo los 3 poderes ejecutivos de dichas comunidades, convirtiéndose en una sola comunidad. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Paola Cortés y les voy a hablar un poco sobre el Acta de la Unión Europea. Este es un tratado internacional firmado en Luxemburgo y La Haya. Estos son Países Bajos, el 17 y 28 de febrero de 1986, por los países miembros que en ese momento formaban la Comunidad Europea. Entró en vigor el 1 de julio de 1987. Esta acta contribuyó a la institución de la Unión Europea 5 años después. El Acta Única Europea pretendió superar el objetivo de mercado común para alcanzar el objetivo de mercado interior, que implicaría un espacio sin fronteras interiores.
en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estaría garantizada. Este tratado sembró las bases de una política económica y monetaria que habría de desembocar en la moneda única. El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht. Este fue firmado en la ciudad neerlandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993 y fue concebido como la culminación política de un conjunto normativo, vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea, tanto para los futuros miembros como para los Estados firmantes en el momento del tratado. El Tratado de Maastricht modificó los anteriores tratados europeos y creó una Unión Europea basada en tres pilares: las comunidades europeas, la política exterior y de seguridad común, y la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. Este fue el tratado que consolidó la alianza de la Unión Europea. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las acciones que emprenden se basan en los tratados, que han sido aprobados voluntaria y democráticamente por todos sus países miembros. La finalidad de este tratado es preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política como la ciudadanía, políticas comunes de asuntos interiores y exteriores. Buenas noches, mi nombre es Aide Patricia Popayán. Les voy a hablar sobre el Tratado de Ámsterdam. Tratado de Ámsterdam por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos. Firmado el 2 de octubre de 1997 por los ministros de Asuntos Exteriores de los 15 países miembros de la Unión Europea. Entrada en vigor 1 de mayo de 1999. Finalidad: reformar las instituciones de la Unión Europea para preparar la llegada de futuros países miembros. En cuanto a los objetivos, se consideró especialmente importante alcanzar un desarrollo equilibrado, sostenible y un elevado nivel de empleo. Se estableció un mecanismo de coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros. No sustituye a los tratados anteriores, sino que se les añade. El Tratado de Niza fue firmado el 26 de febrero del 2001, entró en vigor el 1 de febrero del 2003. Sobre todo, reformó las instituciones para que la Unión pudiera funcionar eficazmente tras su ampliación a 25 Estados miembros en el 2004 y a 27 Estados miembros en 2007. El Tratado de Niza, el antiguo Tratado de la Unión Europea y el Tratado de la Comunidad Económica han sido fusionados en una versión consolidada.